Muchas gracias, Esther, muchas gracias, MediaICAM, muchas gracias a todos los asistentes y en primer lugar, pues feliz día de la mediación, feliz día europeo de la mediación. Hoy es el día 21 de enero y hoy estamos celebrando, ¿verdad?, toda la comunidad mediadora y no solamente quienes nos dedicamos a la mediación, sino también yo creo que la sociedad entera, todas aquellas personas que de alguna forma buscan soluciones más pacíficas, ¿no?, para resolver los conflictos. Yo creo que todos estamos de cumpleaños, es nuestro cumpleaños, así que yo os felicito, compañeras, compañeros, y bueno, pues un placer estar también hoy aquí con todas vosotras y con todos vosotros. Bueno, pues vamos a ver, en principio la mañana de hoy la vamos a dedicar a hablar de esas cuestiones de la mediación, que qué le podríamos decir a alguien que no conoce la mediación o que desconoce o que desconfía incluso, ¿no? Entonces, yo me imagino, porque por lo que estoy viendo, por los nombres, ¿no?, que de vez en cuando me salen por aquí, por la pantalla, ¿no?, de quienes os estáis conectando, la mayoría de vosotros sois ya mediadores, sois ya mediadoras, así que os pido disculpas si en algún momento determinado digo cosas que ya os las sabéis, pero yo creo que también puede ser muy interesante que luego después, pues en el coloquio que mantengamos o las preguntas que vayáis haciendo a través del chat, etcétera, bueno, pues también, pues si queréis compartir alguna de vuestras experiencias o yo qué sé, o alguna de las dificultades y las podemos comentar entre todos y tal, pues muchísimo mejor. Doy la bienvenida, muy cordial bienvenida a todas aquellas personas que no son mediadoras y que con esto de la curiosidad de ver qué es la mediación se han acercado, ¿verdad?, en la mañana de hoy. Como os ha comentado Esther al principio, voy a utilizar una presentación y esa presentación os la mandarán al término de esta mañana, de este día. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Creo que se ve, ¿verdad? Sí, Amparo, se ve perfectamente. Y va pasando también, ¿verdad? Sí, sí. Vale, estupendo. Bueno, pues como decíamos, ¿no?, el título de este encuentro tiene mediación para quienes no confían en ella o no la conocen, ¿verdad? ¿De dónde deriva todo esto? Bueno, yo creo que a estas alturas más de una persona ha escuchado esto de yo no creo en la mediación, ¿verdad? Esto de la mediación yo no creo en ello. Yo tampoco. Yo tengo que decir que yo, como Amparo Quintana, tampoco creo en la mediación. A mí cuando a veces alguien me dice yo no creo en la mediación, si esta persona tiene una formación jurídica, pues yo enseguida le hago una broma. Quienes me conocéis sabéis que, bueno, que yo creo que el humor es una herramienta que muchas veces abre puertas y también corazones. Y entonces a veces les digo, ¿no?, a estos compañeros o compañeras que con muy buena intención me dicen yo no creo en la mediación, digo, ¿y tú crees en el censo enfiteutíco, por ejemplo? O sea, yo creo que hay cosas que no son de creencias, evidentemente. Para creencias hay otras vías, ¿no?, para creer. Yo creo que efectivamente la mediación no es un acto de fe, y eso es lo primero, ¿no? Es decir, todas las personas que desconocen lo que es la mediación, etcétera, y que desconocen la efectividad de la mediación, bueno, pues yo lo primero que les tengo que decir, esto no es un acto de fe, esto no es un acto de fe, es un método reglado, tiene un proceso estructurado. Es verdad que en mediación la mayoría de las cosas son flexibles, pero tiene un proceso estructurado. Quienes nos dedicamos a la mediación sabemos qué cosas hay que hacer en cada momento y por qué no es bueno anticiparse a ese momento, ¿verdad? Además, bueno, pues consta de unos principios que la regulan, de unos principios que van mucho más allá de ser enunciados éticos o enunciados de buenas intenciones. En mediación se habla mucho de voluntarismo, pero no es simplemente decir, bueno, pues ya está, esto es un acto de voluntarismo, ¿verdad?, en el que se determinan determinadas cosas y a ver por dónde salimos. No, no, son unos principios que hay que cumplir y que además
Si no se cumplen, pues eso puede entrañar unas determinadas consecuencias. Y ya apunto, una de las determinadas consecuencias que puede entrañar es la responsabilidad civil de los mediadores, ¿verdad? Hablando de mediadores, los mediadores son profesionales capacitados, fijaros, legalmente. Para todas las personas que desconfían de la mediación o que no han oído hablar mucho de la mediación, pues yo les diría, bueno, pues en primer lugar, un mediador es una persona que se forma específicamente, precisamente, para gestionar conflictos. Tiene que tener una serie de títulos que así lo acreditan, un certificado. Eso es fundamental. De la misma manera, ¿verdad?, que mucha gente estudia medicina, pero no todo el mundo es oncólogo, no todo el mundo es dermatólogo, pues aquí ocurre exactamente igual. Muchas personas cuentan con un título universitario, muchas personas cuentan con un título de formación profesional de segundo grado, pero no todo el mundo cuenta con un título de mediador. Hay muchísimas personas que hacen una labor conciliadora tremenda y muchos profesionales también. Hay muchas personas que tienen una habilidad natural para resolver conflictos, para aplacar la ira, para acercarse a los demás, pero digamos que profesionalmente no son mediadores. Con lo cual, en primer lugar, pues yo animaría a estas personas que desconocen la mediación o que dicen que desconfían o que no creen mucho en la mediación, pues lo primero, vamos a ver el conflicto de las personas queda en manos de profesionales. Y luego además una cosa también importante, porque es que hay personas que piensan que la mediación ha surgido de 2 años o de 3 a esta parte, o a lo mejor quienes están un poquito más informados piensan que antes de la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles no había mediación, o sea, como si esto hubiera surgido así un poco de la nada, en absoluto. Hay una legislación sin salir de nuestro país, mucho antes de la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, había ya legislación comunitaria, legislación de las comunidades autónomas que además a lo largo de todo el tiempo, porque el primer texto de mediación dentro del Estado español pues fue un texto autonómico y es del año 2000, es decir, han pasado ya 21 años. Estos textos del año 2000, 2001, 2002 y así sucesivamente, ¿verdad?, pues se han ido adaptando a los cambios normativos que han venido después y a los cambios también sociales. Las primeras leyes de mediación en el Estado español fueron leyes de mediación familiar. Sin embargo, en la actualidad contamos ya con leyes de las comunidades autónomas que, como es en el caso de Cataluña, pues ya se han ampliado a todos los conflictos del orden civil y mercantil, o como es en el caso de Cantabria, pues ya hablan de todos los conflictos en general. Es una ley generalista. Pero ya digo, es decir, mucho antes de esta ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, ya teníamos unas leyes comunitarias. Pero es que ¿de dónde viene todo esto? Pues todo esto viene de normas europeas, sin salir de nuestro entorno, ¿no? España, Europa, etcétera, pues vamos a hablar un poco de nuestro entorno. Esto ya viene de leyes europeas, es decir, que en la década de los 90 se promulga el libro verde que regula precisamente no solamente la mediación, sino en general los métodos, entonces se decía alternativos de resolución de conflictos, y es ahí en ese libro verde de la Unión Europea donde se van dando pautas y se van recogiendo cuáles son los distintos métodos alternativos o adecuados de resolución de conflictos, entre ellos la mediación y para qué estarían indicados. A partir de ahí hay una serie de directivas europeas, etcétera, que todos conocéis y que no os voy a marear, y eso dio origen a que en el año 2012 en nuestro Estado español se promulgara esta ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que es de obligado conocimiento para quienes se dedican al mundo del derecho, pero también es de obligado cumplimiento para los mediadores que se dedican a ese ámbito
civil y mercantil, que tengo que decir que la mayoría de los conflictos, pues digamos que quedan incardinados dentro de esta ley. No todos, por supuesto, ¿no? Bueno, con lo cual, pues ya vemos que efectivamente yo tampoco creo en la mediación, es decir, he dicho, para cuestión de creencias prefiero creer en otras cosas y efectivamente esto no es un acto de fe. Esto es algo que, pues al igual que el abogado, el psicólogo, el médico, el ingeniero, si hace determinadas cosas, obtiene determinados resultados, pues aquí en mediación ocurre exactamente lo mismo. He comenzado hoy la charla felicitando a todos los mediadores, a toda la sociedad, a todas las personas que buscan la paz, porque hoy es el Día Europeo de la Mediación, ¿verdad? ¿Y por qué es el Día Europeo de la Mediación? Pues porque el 21 de enero de 1998 se promulgó esta recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros de la Unión Europea, en la que se hablaba, y este es el primer texto europeo posterior a ese libro verde, ¿no?, que era como un manual de instrucciones. Bueno, pues ese es el primer texto normativo, esta recomendación a los Estados miembros, donde se habla de mediación. Se habla de mediación familiar, pero dice unas cosas tan bonitas que yo creo que son aplicables a todos los ámbitos de la mediación. Dice en su apartado séptimo: la mediación mejora la comunicación, reduce los conflictos, ayuda a llegar a acuerdos amistosos, asegura la continuidad de las relaciones, reduce los costes sociales y económicos y reduce el tiempo en la resolución de los conflictos. Y lo dice de esta manera tan sencilla, ¿verdad?, que a veces pues, se nos puede olvidar, que yo he creído necesario traerlo aquí. Ya digo, esta recomendación habla de la mediación familiar, pero esto es aplicable absolutamente a todo. ¿Por qué mejora la comunicación? Pues mejora la comunicación porque en mediación lo importante es crear un clima de diálogo entre las personas que tienen un conflicto. Y ese espacio de diálogo es un espacio en el que están esas personas, son los protagonistas de ese espacio. No se trata de que yo hable por boca de, sino que esas personas que tienen el conflicto, ayudados de esos profesionales que habíamos visto que son los mediadores, pues puedan entablar un diálogo. Y eso mejora la comunicación. Dice el refrán que hablando se entiende la gente, ¿verdad? Bueno, pues es cierto, y todos lo hemos experimentado, ¿verdad?, que muchas veces los conflictos se agravan o los conflictos de alguna forma empiezan también a escalar o los conflictos se enquistan, si preferís este término, precisamente por no ventilarlos en el sentido de que, bueno, pues la comunicación no fluye como debería fluir entre las personas que tienen ese conflicto. Dice esta recomendación que reduce los conflictos. Pues claro que reduce los conflictos. La mediación no está solamente para resolver conflictos. Es decir, no está solamente para que cuando ya tenemos el conflicto, en fin, clarísimo y notorio, y están pasando cosas entre las personas, ¿no?, físicas o jurídicas, y ya está, vamos a ver si lo resolvemos o no lo resolvemos. Se pueden resolver, luego vamos a hablar un poco más de esto, se pueden resolver los conflictos de muchísimas maneras, no solamente a través de la mediación. Hay gente que resuelve conflictos, me lo vais a permitir, invadiendo un país, por ejemplo. Dice, ala, ya está, el conflicto resuelto. Ahora mismo estamos viendo, ¿no?, y estamos todos un poquito pendientes de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, vamos a ver cómo se resuelve esto. Yo espero, yo creo que, en fin, por todos, que eso se resuelva de verdad, ¿no?, sin llegar a ninguna situación extrema y que sea una resolución querida por ambas partes, ¿no? Como ya decía, resuelve conflictos porque a veces incluso una mediación a tiempo hace que no surja ese conflicto o que las consecuencias del conflicto
En la medida de lo posible os recuerdo que por favor cerréis los micrófonos. ¿Sabéis por qué? Porque yo tengo muchas limitaciones y entre ellas está en que si escucho ruidos por ahí, a mí la mente enseguida se me echa a volar. Muchísimas gracias. Ya digo, es un problema mío, es un defecto mío. Bueno, pues a veces ni tan siquiera surge el conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces una intervención a tiempo, a través de la mediación, hace que se prevenga ese conflicto, ¿no? A veces sirve para prevenir o para que las posibles consecuencias de ese conflicto no sean tan gravosas, no sean tan grandes, ¿no? Y bueno, pues eso también, digamos, que ayuda a reducir ese conflicto. Hemos llevado, muchos de los que estáis aquí, y yo también, pues mediaciones en las cuales las personas han ido pues precisamente antes de que pudiera surgir un conflicto, por ejemplo, en materia sucesoria. Pues yo recuerdo una vez una mediación que llevé, que era una persona que iba a testar y quería tener un encuentro de mediación con las posibles personas que podían, bueno, pues tener interés en la herencia y que los iba a poner en el testamento y tal, para explicar qué era lo que quería hacer, por qué lo quería hacer y bueno, pues ver un poco entre todos de qué manera para evitar, además recuerdo a esa persona que decía, para que no se peleen el día que yo falte. Bueno, pues a mí me pareció maravilloso, o sea, me pareció, para empezar, de una valentía tremenda y me pareció estupendo. Recuerdo también otra mediación que llevé ya hace muchísimos años en que una pareja era el tercer matrimonio de él, era una pareja de un hombre y una mujer y era el tercer matrimonio de él. Y entonces vinieron, había una diferencia de edad bastante grande y vinieron a mediación precisamente para prevenir en caso de que, bueno, sucedieran muchas cosas de tipo de salud, etcétera, y como él ya tenía, bueno, pues tenía hijos de anteriores parejas, etcétera, y bueno, pues no voy a dar más datos, pues vinieron precisamente para prever cómo se podrían organizar en caso de que surgiera, bueno, pues cualquier tipo de incapacitación o cualquier otra cosa, ¿no? Eso tenía un porqué, evidentemente, le habían detectado una enfermedad neurodegenerativa a esta persona, ¿no? Entonces, bueno, pues está también para prevenir posibles conflictos. Quienes os dedicáis al ámbito de la empresa y de las empresas familiares, ¿no? ¿Cuántas veces las personas a lo mejor aparecen o llegan, ¿verdad? Y os piden decir, oye, ayúdanos a hacer un protocolo familiar, precisamente pues para, ahí no ha surgido todavía el conflicto, pero para evitar que surja en un momento. Esa forma también preventiva de la mediación, que para mí es muy importante, yo creo que también reduce los conflictos, surgen menos conflictos después, ayuda a llegar a acuerdos amistosos. Y yo pondría aquí la palabra ayuda a llegar a acuerdos amistosos. Muchos me podréis decir, acuerdos amistosos se llegan de muchísimas formas. Claro, pues como a resolver conflictos se puede llegar de muchas formas, ¿verdad? Todos sabemos que una actividad negociadora puede acabar en un acuerdo amistoso. Simplemente a veces, ¿verdad? Un trato, cuando las personas, en las ferias de ganado, etcétera, etcétera, llegaban a un trato, se daban la mano y esa era una forma que equivalía, ¿verdad? A la firma de un contrato, a la firma de ese acuerdo, ¿no? Bueno, pues efectivamente se pueden llegar a acuerdos amistosos, pero los mediadores están para que cuando las partes tienen algún tipo de dificultad para llegar a esos acuerdos amistosos entre ellos, o bien resulta que sus abogados, sus asesores, etcétera, tampoco pueden llegar ya más allá porque, bueno, yo ya digo, hay médicos dedicados a un montón de especialidades, ¿verdad? Y a lo mejor pues un médico por su capacidad, por lo que ha estudiado, por sus conocimientos, aunque sea oncólogo, pues puede saber lo que es una dermatitis, ¿vale? Puede saberlo, pero aplicar realmente el mejor remedio específico para ese tipo de dermatitis
¿Puede hacerlo? Pues no, porque a lo mejor no está puesto al día en los últimos avances científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí ocurre exactamente igual. Es decir, hay muchas personas que pueden resolver el conflicto, pero digamos que para determinadas cuestiones, pues existe también la mediación que puede ayudar, ¿no? Puede ayudar a llegar a esos acuerdos amistosos. Asegura la continuidad de las relaciones y eso es muy importante. No perdamos de vista que esta recomendación es una recomendación europea en materia de mediación familiar, pero yo voy mucho más allá. Yo voy mucho más allá. Quienes me conocéis sabéis que yo soy abogada y que bueno, pues me colegié hace ya muchísimos años. Ya vamos, el año que viene cumpliré 40 años de colegiada en el Colegio de Madrid, si es que vivo y tengo ánimos para continuar, ¿no? Un año más, que yo creo que sí. Bueno, pues efectivamente, yo vengo del mundo, fijaros, yo vengo del mundo del derecho mercantil, es decir, que yo realmente a lo que me he dedicado, lo que yo he explicado en toda mi vida, en mi carrera universitaria y todo lo demás, era derecho mercantil, ¿no? Aunque en mi faceta de abogada he llevado muchísimas más cosas. Bueno, pero yo, aunque esto sea una recomendación del ámbito de la familia, sin embargo, fijaros, sin salir del ámbito mercantil también, y para las personas que estéis aquí, que os dedicáis a temas de empresas, ¿no? Y todo esto, fijaros lo importante que es una relación entre un empresario y sus proveedores, entre un empresario, ¿verdad?, y sus clientes. Una relación comercial es importantísima y ahí también, esto también asegura la continuidad de las relaciones, o en el ámbito civil, ¿no? Pensemos también en el ámbito de las relaciones contractuales, sobre todo cuando es un contrato de tracto sucesivo, ¿verdad? Un contrato de suministro, un contrato de arrendamiento, etcétera, etcétera. Pensemos también en el caso, el tema este de la continuidad de las relaciones, pues yendo un poquito más del contrato que liga a las partes, ¿verdad? Lo que sería, por ejemplo, la relación arrendaticia o la relación de los copropietarios de una comunidad o de una mancomunidad, ¿no? de propietarios. También reduce los costes sociales y económicos. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por lo que viene después, porque reduce el tiempo de la resolución de los conflictos, ¿no? Entonces, al resolverse más rápidamente ese conflicto, está clarísimo que eso ya reduce los costes, no solamente económicos y sociales, sino también y fundamentalmente emocionales, ¿no? Bueno, vamos a seguir. A mí me gusta decir que donde existe un conflicto puede haber mediación. Ya digo puede. Hay otros métodos de resolución de conflictos, pero puede haber mediación. ¿Por qué no puede haber mediación? ¿Por qué? Pues porque en general se entiende como conflicto esa situación de competencia, ¿verdad? En la que cada uno pues, se quiere salir con la suya. Parece que todos son intereses incompatibles, ¿no? Por eso surge el conflicto fundamentalmente. A veces hay algunos, ¿no? Hay algunas escuelas de mediación que apuntan a que el conflicto surge del desacuerdo. Yo me inclino más a pensar que, bueno, yo puedo estar en desacuerdo con una persona y no pasar absolutamente nada y el conflicto estar ahí larvado, incluso, bueno, a lo mejor ni soy consciente de que tengo un conflicto porque cada uno va a lo suyo, ¿no? A veces, para que el conflicto realmente nos estemos dando cuenta de que tenemos un conflicto y que tenemos algo que hacer con todo esto, surge de esa interacción, ¿no? Es decir, cuando yo ya me doy cuenta de que los intereses de la otra persona, pues de alguna forma son contrarios a los míos, ¿no? Y entonces voy a hacer todo lo posible para que mis intereses queden por encima. Esta es una situación que tenemos habitualmente, que a veces diréis, bueno, pero es que no es conflicto, ¿no? Que una persona, pues yo qué sé, se te cuele en la fila del mercado, o no es conflicto que una persona te haya puenteado en determinado momento, lo que sé. Bueno, dependerá de cómo sea también cada persona, ¿no? Dependerá del temperamento, del carácter de la persona y de las circunstancias y de cuándo surja esto. Y a lo mejor una cosa nimia, pues
pues acaba en una discusión. Eso ya es un conflicto, ¿no? Evidentemente. Digamos que para nosotros lo más, una idea, ¿no?, que tenemos de conflicto es, pues eso, yo tengo que ganar, el otro tiene que perder, pues es como cuando alguien, bueno, pues juega a las cartas, como cuando alguien juega al ajedrez, al dominó, etcétera, ¿no? Sin embargo, en mediación nos gusta decir que en mediación a lo que tendemos es a ayudar a las partes a que resuelvan lo que les ocurre a través de la cooperación. ¿Y cómo se coopera? Pues sin salir del ámbito de los juegos, pues a lo mejor haciendo un puzzle. Es decir, la imagen, quiero decir, que podemos tener es esa, la ficha que le falta a uno, pues a lo mejor te la puede dar el otro. Es decir, nosotros en mediación, y ya lo digo directamente, ¿verdad? Sobre todo a las personas que estáis hoy conectadas que no sois mediadores, o que es la primera vez o de las primeras veces que os acercáis a esto de la mediación, pues en mediación efectivamente ayudamos a las personas a que lleguen a acuerdos, a que restablezcan su relación, en fin, a todas estas cosas que hemos contado a través de la colaboración. ¿Y cómo lo hacemos? Pues para que en vez de vean que sus intereses son contrapuestos con los de la otra persona o con los de las otras personas, que se fijen en qué tienen los otros que a mí me puede aprovechar. ¿Qué necesito yo de los otros? Porque siempre necesitamos algo de los otros, aunque sea que se abstengan de hacer algo. Bueno, pues ¿qué tengo? Y automáticamente, ¿qué tengo yo que le pueda aprovechar al otro? Fijaros, ¿no? Es muy fácil, es sencillo, pero muchas veces las personas no se dan cuenta de estas cosas. Por eso a veces pues, tenemos un conflicto con alguien y se nos enquista, ¿no? Se nos bloquea. Bueno, quienes sois mediadores y mediadoras diréis, ya estamos con lo mismo, con el iceberg y con todo lo demás. Pero bueno, vamos a ver, tenemos que recordar esto porque tenemos aquí a muchas personas, a muchas compañeras, a muchos compañeros, ¿verdad?, que no son mediadores. Y a lo mejor es la primera vez o de las primeras veces que alguien les dice que un conflicto es como un iceberg, ¿no? Un conflicto es como un iceberg, hay una parte que es visible, que digamos que es lo que sale, ¿no? Se están peleando por la herencia de sus padres o se están peleando por el régimen de visitas de los hijos. Y eso es lo que se pide, lo que alguien está pidiendo en un momento determinado. En mediación es lo que llamamos posición. Pero bueno, vamos a quedarnos, para quienes no seáis mediadores, con bueno, lo que se ve, ¿no? Lo que está aflorando. Pero fijaros, esto es como lo de los icebergs, ¿os acordáis del Titanic, ¿no? En general, bueno, pues efectivamente el Titanic se hunde porque la masa, ¿verdad? La masa de ese iceberg es muchísimo más grande. Ellos lo sabían, evidentemente, quienes llevaban el Titanic, pero bueno, pues fue tan grande, tan grande, tan grande que chocó contra esa masa. Pues efectivamente, lo que no aflora es lo que está sustentando ese conflicto, ¿no? Es lo que está sustentando ese conflicto. Os voy a contar una anécdota, sin desvelar nombres ni apellidos, por supuesto, ni nada de nada. Ayer, a última hora de la tarde, me llama una compañera que dice que había tenido un juicio por la mañana en un tema de familia y que bueno, que ella estaba contenta porque habían podido llegar a un acuerdo y que el acuerdo estaba muy bien, que además, bueno, pues era un acuerdo y que al final, bueno, pues llegaron, digamos que pusieron fin a una contienda bastante larga, ¿no? En esa pareja con hijos pequeños y todo lo demás. Y entonces me comentó, dice, pero tú fíjate, dice, yo vi a mi cliente que estaba contento, pero por otro lado me dice, pero para mí es una victoria agridulce, porque estoy contento con el acuerdo, con los términos del acuerdo al que han llegado los abogados y que hemos ratificado y todo esto, pero le dice, pero es agridulce, porque todas las cosas que se han dicho en la demanda, dice, yo no las he podido contestar. Es decir, ahí vemos que había cosas que todavía, claro, no habían aflorado.
¿Se resolvió el conflicto? Yo estoy convencida de que se resolvió el conflicto. Conozco a esta compañera y seguirá haciendo todo lo posible, evidentemente, todo lo posible para evitar ejecuciones y evitar cosas de estas, porque es una abogada absolutamente conciliadora. Pero evidentemente, fijaros su cliente, ¿no? Y dice, te llamo, dice, porque llegó un momento que yo ya no sabía qué decirle. Dice, te llamo para desahogarme un poco. Y le dije, bueno, pues ya está, tú has hecho lo que tenías que hacer, era lo que tenías que hacer, ¿no? Pero fijaros cómo van las cosas, ¿no? Es decir, hay una parte que se ve, hay otra parte que no se ve, que son esas emociones profundas, los sentimientos, las expectativas también de lo que tiene la gente, los valores que sustentamos, ¿no? Los mitos, a veces los tabúes, porque no nos atrevemos a decir determinadas cosas o no decirlas delante de algunas personas. Antes, cuando se ha hablado, ¿no?, de que una vez vinieron, yo llevo una vez una mediación para prevenir las posibles consecuencias de un reparto testamentario, etcétera, etcétera, pues yo he dicho, a mí me pareció muy valiente, una toma muy valiente, ¿no?, de decisión en ese momento. Voy a reunirlos a todos y vamos a ver, ¿no?, para hablar de todo esto, para que no se peleen después. Bueno, porque es verdad. Sin embargo, hay personas que dicen, bueno, pues mira, mejor no, porque a veces tenemos tabúes, ¿verdad? Yo no me atrevo a decir determinadas cosas porque a lo mejor esto, pues yo no sé cómo se lo pueden tomar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los mediadores? Pues los mediadores, evidentemente, lo que hacemos es trabajar con todo eso que no se ve y que no puede aflorar en un juzgado, como el ejemplo que os he puesto, ¿no?, de esta compañera que me llamó ayer. Pues todas estas cosas, ¿no?, efectivamente, pues trabajamos con lo que no se ve, porque es otro ámbito, ¿no? De la misma forma que hemos dicho al principio que el oncólogo trabaja de una manera, el dermatólogo trabaja de otra, ¿verdad? Y el urólogo trabaja de otra forma y se centra en determinadas cosas, los mediadores trabajan con lo que no se ve. Y entonces se distingue, ¿verdad? Se distingue entre lo que en mediación decimos posiciones, intereses y necesidades, el famoso PIN, ¿no? Todos los días metemos PIN para nuestro teléfono, para una cuenta bancaria, para un montón de cosas. Bueno, pues eso es así. Quienes estáis aquí y de alguna forma pues es de las primeras veces que os acercáis al mundo de la mediación, pues saber que detrás de lo que se pide están las razones por las cuales se está pidiendo algo, que esas razones además pueden ser simbólicas perfectamente. Por eso a veces en mediación las partes llegan a acuerdos que desde fuera alguien puede decir, pues vaya tontería de acuerdo, pero ¿cómo ha sido posible de que el hermano se quede con el coche y ella se vaya con la colección de abanicos? Bueno, es una opinión, pero es que a lo mejor resulta que la colección de abanicos tiene un valor simbólico, emocional, sentimental, por las razones X, muy importante para esa persona. O a lo mejor resulta que no hace nada con un vehículo porque no tiene ni carnet de conducir. ¿Mm? Entonces, claro, es decir, no se trata de decir, venga, vamos a hacerlo todo dinero y que sean lotes igualitarios, que es una forma de resolver las cosas. No, lo que vamos es a escuchar a las personas, vamos a ver realmente cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan y lo que no necesitan. Sin salir del ejemplo del coche. Yo, por ejemplo, yo no necesito un coche, porque para la vida que llevo, para lo que hago, etcétera, pues me muevo en transporte público, si es en mi ciudad, y si es para viajar, pues yo prefiero que me lleven siempre el tren, el avión, eso está clarísimo. Bueno, pues efectivamente, yo a lo mejor no me pelearía nunca por un coche, aunque fuera de altísima gama y enorme, y a lo mejor no me peleaba por eso. Pero a lo mejor sí me peleaba por otras cosas, que por supuesto para el del coche pues pueden ser menudencias, pero a lo mejor para mí no lo son, ¿verdad? Ah, ya volvemos. ¿Y por qué sucede todo esto? Pues sucede todo esto porque hay necesidades que no se pueden cubrir con una resolución judicial ni arbitral, ¿no?
precisamente por todo esto que hemos visto. Acordaros del ejemplo, ¿no? Que para mí ha sido muy gráfico. Ayer cuando me lo contaba, además le dije a la compañera, digo, pues mira, mañana tengo una charla en lo de la semana de la mediación y sin desvelar nada, digo, a lo mejor meto la cuña, porque es que me parece un ejemplo tremendo, ¿no? Pues que efectivamente, ¿qué necesidad insatisfecha tenía el cliente de esta compañera? Pues a lo mejor la autoestima, ¿no? Es decir, sobre mí se han dicho una serie de cosas en la demanda que yo me he quedado, ala, sin poderlas contestar, aunque las haya contestado mi abogada en el trámite correspondiente. Pero claro, ¿qué esperaba esa persona? Pues esa persona esperaba que delante del juez o de la jueza, que realmente no sé qué juzgado era, pues evidentemente poderse explayar, ser escuchado, ¿verdad? El conflicto surge, por tanto, de la diferente percepción que tenemos de las cosas, ¿verdad? Bueno, esta imagen la habréis visto en multitud de sitios, ¿no? Y se pueden ver muchísimas cosas. Uno ve pues, un señor mayor, ¿verdad? Otros ven dentro de esa cara pues, otro señor mayor, una señora que parece que lleva un niño en los brazos, la mano que podría ser de ese primer señor mayor que hemos visto, pues también parece un perro. Si nos vamos cerca de donde está ese arco, pues vemos ojos que forman caras, pero que también son pájaros, ¿no? Es decir, todo depende de la percepción de las cosas. ¿Cómo percibimos las cosas? Pues percibimos las cosas porque, claro, todos tendemos y vivimos en una época en que decimos hay que ser objetivos, pero nadie puede ser objetivo, somos sujetos. Y como somos sujetos, somos subjetivos. Eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. ¿Cuántas veces, no? No nos han llegado personas o no conocemos personas, o incluso nosotros mismos, que he dicho, no, no, pero si ya no es por esto, ya no es la cantidad o ya no es lo que ha pasado, es las circunstancias que envuelven a lo que ha pasado o las circunstancias o el tono de lo que me ha dicho o lo que sea, ¿verdad? Y eso sí que depende, bueno, pues de la experiencia propia de cada una de las personas, depende de la propia historia, depende, ¿verdad?, del carácter, del temperamento, etcétera, etcétera. Todo esto hace que tengamos una diferente percepción. Hay personas que, que se os da muy bien esto de los acertijos visuales, ¿verdad? Esto no es un acertijo visual, esto es un trampantojo, pero quienes sois aficionados a los acertijos visuales, yo soy aficionada, por eso lo digo, a los acertijos visuales, pues enseguida, ¿no? Decir, bueno, pues entre todo esto descubra usted la B, o descubra usted la ñ, o descubra usted la cantidad tal o cual, o esto y lo otro. Sabemos perfectamente, ¿verdad?, que depende a veces de dónde emplees el foco, dónde focalices tu mirada, vas a ver una cosa u otra, ¿verdad? Bueno, pues esto es así, por eso surgen siempre los conflictos. Las cosas no son siempre lo que aparentan, no son siempre lo que aparentan. Yo puedo a lo mejor tener una deuda acumulada con mi casero, con el arrendador del piso donde vivo o del local de negocio que tengo, etcétera, etcétera, y yo a lo mejor pues lo que pienso es que es un usurero que además no tiene en cuenta la situación de crisis en la que vivo, no tiene en cuenta mis circunstancias, no es una persona empática y en fin, no quiero ya seguir hablando de él porque podría decir lo peor de lo peor. Y sin embargo, a lo mejor resulta que mi casero ni es usurero, ni tiene falta de empatía, ni nada de nada de nada. A lo mejor resulta que a él le agobia muchísimo las rentas acumuladas impagadas que yo llevo, le agobia muchísimo por dos cosas. En primer lugar, porque a lo mejor necesita la renta pues, para pagar los estudios de los hijos o para pagar la residencia de tercera edad de su padre o su madre o tal. En fin, lo necesita para algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso para él, para esa persona es un menoscabo, es un desequilibrio, evidentemente,
pero también a lo mejor resulta que también le importa, fíjate tú, lo que pasa que claro, como hablamos así, de una manera pues y sin querer, pues eso, sin que se descubran las cartas desde el principio, ¿no? Y todo a base de correos electrónicos y todo lo demás, porque le he tenido que bloquear el WhatsApp, claro, le he tenido que bloquear el WhatsApp porque es que yo, es que no, me ponía el corazón en el puño y yo ya, es que no puedo, yo ya le he dicho, te pagaré cuando pueda, así que por favor que se atenga a todo esto. Entonces, claro, en fin, ahora resulta que a lo mejor el casero, como ya digo, pues sí que tiene empatía y a lo mejor también le preocupa que se vaya haciendo una bola gigante, gigante, gigante y piensa, si no me puede pagar tanto ahora, pues a lo mejor dentro de 3 meses me va a poder pagar muchísimo menos, ¿no? Y esto va a ser tremendo. Y si se resuelve el contrato, pues a lo mejor yo voy a tener muchísimos impedimentos o muchísimas dificultades para volver a arrendar esta vivienda o este local de negocio. Bueno, ¿dónde aflora todo esto? Esas distintas capas, ¿no? que hay detrás del conflicto. Esto puede aflorar en mediación, evidentemente. Esto puede aflorar en mediación. Al final vamos a ver un ejemplo de cómo se acometerían las cosas desde el punto de vista jurídico, por así decirlo, ¿no? Que a veces es lo que más nos entra por los ojos, porque incluso hasta para los no juristas, pues también les entra por los ojos, en el sentido de que si tienen un problema de rentas o tienen un problema, enseguida buscan un abogado, ¿verdad? Bien, pues ¿y cómo sería el tema en mediación? Siempre hay diferentes puntos de vista, ¿verdad? Siempre hay diferentes puntos de vista. Algunos de vosotros diréis, bueno, pero es que hay cosas que son como son. Bueno, sí, son como son para quien sea, ¿no? Pero hay diferentes puntos de vista y por lo menos, la gente tiene derecho a dar una explicación, de su punto de vista sin sentirse juzgado, sin sentirse criticado, etcétera, ¿verdad? Es normal que entre las personas existan desacuerdos, existan disputas, existan conflictos. Eso es absolutamente normal. Cuando a veces decimos, ¿no? Previniendo a alguien, decir, oye, ten cuidado con esta persona que es muy conflictiva y todo lo demás, bueno, pues a mí cuando me lo dicen, digo, pues como todo el mundo puede ser conflictivo o no conflictivo, pues dependiendo de las circunstancias, etcétera. Algunas personas que me conocen, pues pueden pensar que yo en general no soy conflictiva. La verdad es que me peleo poco, por hablar de mí misma, pero eso no quiere decir que yo no tenga conflictos. Pues igual yo creo que les pasa a la inmensa mayoría de las personas, ¿verdad? Los puntos de vista, insisto, son distintos, varía dependiendo de lo que cada uno quiera, dependiendo de las circunstancias también, evidentemente, de lo que nos interesa, de lo que no nos interesa y de lo que nos rodea, porque eso también es muy importante. Es decir, hay que tener también en cuenta que siempre decimos, ¿no? Y en mediación decimos siempre, las personas tienen que tomar sus propias decisiones. Y es verdad, las personas tienen que tomar sus propias decisiones. Eso está clarísimo. Pero, ¿cómo se toman esas decisiones? Los mediadores ayudamos a tomar esas decisiones, pero los mediadores no podemos nunca perder de vista que el entorno de esa persona que va a tomar la decisión también influye en esa toma de decisión. ¿Cuántas veces yo misma, a veces he tomado una decisión u otra a lo largo de mi vida, pues pensando, si hago esto, ¿a quién puedo molestar de mi entorno? Si hago esto, ¿cómo se lo van a tomar? Es decir, que eso también no hay que perderlo nunca de vista, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de los conflictos? Claro, así, bote pronto dirá, bueno, pues un desahucio por falta de pago, la causa de conflicto, ¿verdad? Es que no se han pagado las rentas. Bien, ¿vale? Un conflicto de división de patrimonios, de cosa común, es que no se han puesto de acuerdo en quién se queda con esto o cómo se reparten. Sí. Sin embargo, y esa es una de las cosas que yo quiero trasladar a las personas que estáis aquí, que no estáis familiarizadas con esto de la mediación, todos los conflictos, con independencia de la calificación que tengan los conflictos, con independencia de lo que esté pasando, ¿no? Entre la relación entre las partes y tal, siempre van a surgir o bien de una información
falsa, errónea o de distinta interpretación, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no?, interpretamos de manera distinta la cláusula de un mismo contrato? Y eso surge un conflicto, ¿eh? Quienes estéis aquí, que os dedicáis al derecho práctico, pues la verdad es que en más de una ocasión os habrá pasado, ¿verdad?, la distinta interpretación de una cláusula. A veces incluso la distinta interpretación de una norma, ¿eh? También pasa. A veces también esa información es falsa o es errónea, ¿no? Y eso pues causa un conflicto, la falta de información, ¿no? Yo he hecho esto porque creí que, ¿no?, y ahora resulta que no puedo tal. Bueno, por supuesto también problemas de relación. Antes os he dicho, no solamente relaciones familiares, relaciones comerciales, relaciones de vecindad. Allá donde la relación es importante, pues efectivamente la mediación, digamos, que siempre ayuda a restablecer esa relación, pero no a restablecerla como quieren los mediadores. Los mediadores no viven la vida de las partes. Eso de que, por ejemplo, las personas se divorcian, tienen hijos y todo eso, y dicen, bueno, pero vosotros podréis seguir siendo amigos o lo que ellos quieran. ¿Y si yo no quiero ser amigo de mi ex? ¿Por qué tengo que ser amigo de mi ex? Es decir, es la relación como ellos quieran, pero de una forma positiva, de una forma que no les haga daño, ¿no? Y teniéndolo claro, evidentemente, trabajamos con las partes para que redefinan esa relación y que vean cómo se quieren de aquí en el futuro relacionar o cómo se van a tener presentes, ¿no?, el uno en el otro cuando esa relación va a continuar, ¿no?, de alguna manera, ¿no? También existen conflictos, antes ya lo hemos visto un poco, cuando hay intereses contrapuestos, cuando yo creo que alguien de alguna forma está saltando la valla, ¿eh?, que me parapeta a mí con mis propios intereses, mis propias necesidades y mi propio lugar y mi zona de confort, ¿no? Entonces, claro, hay intereses contrapuestos. Yo, por ejemplo, pues vamos a suponer un tema, vamos a pensar que yo trabajo por la noche, que tengo turno nocturno y entonces, bueno, pues necesito dormir unas horas por la mañana, ¿no? Porque me acuesto todos los días a las 6 de la mañana y me levanto, vamos a suponer, pues a las 2 de la tarde, ¿no? Y entonces, claro, pues tengo al lado un vecino que toca el piano como los propios ángeles, pero os puedo asegurar que a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a mí eso no me suena a música celestial en absoluto, ¿no? Y entonces, claro, pues hay unos intereses contrapuestos, aparentemente, esa persona que tiene que ensayar en el piano y yo que tengo que dormir, ¿no? Bueno, pues ahí puede surgir un conflicto, evidentemente. También por conflictos, los conflictos pueden surgir por problemas ajenos a las partes, ¿no? Bueno, pues porque a lo mejor alguien quiere tender en determinado sitio, en un lugar común, y resulta que no puede ser, pues porque los estatutos de esa comunidad de propietarios prohíben, pues, tender en las azoteas o tender en determinados sitios, etcétera, etcétera. Y por diferentes valores, ¿no? Efectivamente, todos tenemos valores en una escala o en otra, todos tenemos valores. Siempre tendemos a pensar, ¿verdad?, que el valor es aquello bueno, pues que está de alguna forma mucho más arriba, ¿no?, de esos intereses, estaría en la cúspide de esa punta del iceberg, ¿no? A veces cuando hablamos de valores ideológicos, de valores religiosos, etcétera, etcétera. Pero a veces tenemos otros valores, sin llegar a que sean ideológicos y a que sean religiosos, etcétera, etcétera, pero que también van encaminados, ¿verdad? Es nuestra forma de guiarnos en la vida y para nosotros es muy importante. Y es tan importante que yo no voy a transigir con nada que yo piense, ¿verdad?, que de alguna forma me va a obligar a conculcar esos valores. Estas en general serían las causas de los conflictos. Estas en general es lo que tenemos en cuenta los mediadores a la hora de ayudar a las personas a resolver
ese conflicto. Por tanto, no nos fijamos tanto en que son unos hermanos que se están peleando por una herencia, sino precisamente en esto. ¿Qué conlleva esto para su relación? Si ha habido una información falsa, errónea o distinta información entre cada uno, con lo cual, ¿qué es lo que necesitan para tener una mejor información? Si esto viene de problemas ajenos a ellos, como puede ser, por ejemplo, una disposición testamentaria, si es que tienen distintos valores, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como vamos trabajando. ¿Para qué? Pues porque dependiendo de cómo se gestionen los conflictos, va a depender la evolución de los mismos, va a depender su evolución. Es decir, si yo gestiono el conflicto desde la imposición, estas son mis normas y estas son mis normas, esto es lo que creo y esto es lo que creo, estos son mis valores y estos son mis valores, y esto es así y esto es así. Y esto es innegociable. Pues a lo mejor hay una escalada de conflicto porque a lo mejor la otra persona pues no se queda callada y a lo mejor, bueno, pues eso, hay un contraataque, ¿no? O hay un enquistamiento. Bueno, pues ya está. Si no me quiere llamar, que no me llame. Si no me quiere escribir, que no me escriba. No quiero saber nada. ¿Mm? O a lo mejor hay unas situaciones bucle, ¿verdad? En los que, bueno, pues parece que vamos jugando al ratón y al gato, ¿no? Es decir, que, bueno, al final es lo de siempre, es que no salimos del atolladero, ¿no? Y en algunas ocasiones puede llegar incluso la revancha, ¿no? Es decir, que a lo mejor resulta que yo estoy frustrada pues porque no me han dado la colección de abanicos de mi abuela, ¿eh? Y digo, bueno, pues ya está, o sea, ya os espero, ya os espero. Y a lo mejor no soy una persona revanchista, pero a lo mejor la vida hace que surja el momento en que yo me pueda tomar esa revancha, ¿verdad? Y mira tú por dónde me la tomo. Bueno, pues eso evidentemente, eso empeora la relación, empeora también, hasta yo creo que hasta la salud, empeora absolutamente todo. Y sin embargo, si se gestionan de una forma positiva, a través de la mediación o a través de una vía pacífica, ¿no? Pues la conclusión va a ser siempre más satisfactoria, porque lo hemos hablado, porque lo hemos arreglado entre nosotros, porque hemos llegado a unas soluciones que hemos discutido. Hemos discutido para llegar a esas soluciones, hemos estado analizando los pros y los contras, pero además, gracias a los mediadores, hemos podido establecer cierta distancia, ¿verdad? Y no tomarnos ya las cosas tanto por lo personal, porque ellos nos han dirigido de alguna manera, ¿verdad? Y nos han hecho focalizar, centrarnos en aquellas cosas que realmente nos preocupan. Y al final, ¿qué es? Pues pacificar las cosas. Pacificar las cosas, a lo mejor, bueno, pues con el resto de mis hermanos, con los que yo estaba peleada por el tema de la herencia, y también estar más pacífica conmigo misma, ¿verdad? Eso está claro. Hay personas que a mí me lo han llegado a decir, desde que se solucionó esto, he dejado de tomar ansiolíticos. Pues para mí eso, pues me parece que también es una forma de pacificar, ¿no? Eso también es importante. Bueno, para quienes no conozcan el mundo, yo diría el maravilloso mundo, porque claro, es que hoy estamos celebrando el Día Europeo de la Mediación, pero para quienes no conozcan el mundo de los métodos alternativos o métodos adecuados de resolución de conflictos, decir que los métodos de solución de conflictos se pueden clasificar de varias formas, fundamentalmente de dos. Por un lado, los podemos distinguir entre heterocompositivos y autocompositivos. Los heterocompositivos es cuando la solución la aporta un tercero, es decir, un juez, un árbitro, cuando la solución viene dada por un tercero. O el autocompositivo, cuando la solución la crean las partes. Ahí estaría la mediación, ¿eh? Es decir, los mediadores ayudamos a las partes a que trabajen sobre el conflicto, a que lo vayan gestionando de forma colaborativa, a que tomen sus decisiones, pero la última decisión la tienen ellos, ¿eh? Eso está clarísimo. Y por otro lado, hay otra clasificación de los métodos de solución de conflictos entre adversariales y no adversariales. Los adversariales serían los que solamente una de las partes puede conseguir sus objetivos, como puede ser un procedimiento judicial o puede ser un arbitraje, y los no adversariales serían los que todas las partes pueden llegar a conseguir
todos sus objetivos al mismo tiempo, sus objetivos o su objetivo principal al mismo tiempo que los demás. Sería, bueno, pues lo que en mediación denominamos win-win o ganar-ganar. La mediación, en definitiva, de lo que se trata es de un método no adversarial porque todas las partes ganan, salen ganando algo por esa colaboración de la que hemos hablado, y autocompositivo, son las partes, ¿no?, las que de alguna forma hacen que nazca su acuerdo y sale de su propia voluntad. Eso es muy importante. Es un sistema en el que es importante también contar con ese tercero neutral e imparcial que son los mediadores. Imparciales hay muchos, un árbitro es imparcial, un juez es imparcial, pero no pueden ser neutrales. No pueden ser neutrales porque tienen que aplicar una norma, porque tienen que aplicar un criterio, porque incluso hasta en el arbitraje de equidad tienen que aplicar un criterio, ¿no? Entonces, bueno, pues no puede ser neutral, pero el mediador siempre es neutral. El mediador no está para decirle a las partes lo que tienen o no tienen que hacer. A través de su formación, de la que luego, si queréis, hablamos más, a través de todos los conocimientos que tienen, gracias a su especialización en mediación, saben perfectamente cómo ir abordando lo que les sucede a las partes y cómo irles abriendo la mente para que, sin necesidad de decirles lo que tienen que hacer, ellos reflexionen sobre lo que para ellos es mejor hacer. Y eso es importante, en un plano de igualdad, además, en un plano de igualdad. Aquí no hay una parte que se lo lleva todo de calle, por así decirlo, y la otra parte que solamente está para decir así, 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 hágase, hágase, hágase. No, en absoluto. Los mediadores, evidentemente, lo que tienen que hacer es reequilibrar de alguna forma todo esto, ¿no? Eso es importante. Las consecuencias de la mediación, ¿cuáles son? Pues que las partes mantienen el control de las negociaciones, de la disputa, mantienen el control de todo ellos. Ellos son los que llevan el timón de la nave. Los mediadores dirigimos el proceso, los mediadores ayudamos a las partes, pero son los que llevan el timón. Ellos son los que dicen, pues de esto quiero hablar, de esto no quiero hablar, esto así, esto asado. Muchas veces llegan a acuerdos que no son totales, que son parciales, pues porque han solucionado unas cosas y las otras las han dejado pues para otro momento o para otra vía de solución de conflictos, ¿verdad? Las partes, por tanto, no han delegado su poder de decisión en un tercero, un árbitro, un juez, que las cosas pueden salir favorables a ellos, pero a lo mejor hasta que salen favorables ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que no delegan ese poder de decisión. El acuerdo, por tanto, es reflejo de la voluntad de las personas, de las características especiales del caso, de las circunstancias que rodean a ese caso y, por lo tanto, los acuerdos tienen mayores posibilidades de cumplimiento. Y esto también es muy importante, es importantísimo. Al ser una decisión personal, las partes se sienten, digamos, más a gusto con lo que han pactado. Y la obligación no la sienten como una carga, sino como un compromiso. Y os puedo decir, y ahí están las estadísticas de todas las instituciones de mediación, no solamente de la institución de mediación a la que yo pertenezco, que es Mediaical, sino de todas las instituciones de mediación, en la que los acuerdos raramente después se incumplen, raramente. Muchas veces incluso cuando hay dificultad para cumplir los acuerdos vuelven a mediación. Incluso a veces por consejo de sus propios abogados. Oye, ya que esto se hizo en mediación, pues a volver a mediación, ¿no? Para todo esto nos evitamos ejecuciones, nos evitamos un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, la pregunta del millón, el otro día me la hacía, ¿no? ¿Qué se hace en mediación? ¿Qué se hace en mediación? Yo recuerdo que cuando empezaba todo esto de la mediación y de la formación en mediación, ¿no? Pues hace 20 años o una cosa por el estilo, pues
pues a veces había personas que se confundían y pensaban que la mediación pues era simplemente, bueno, pues hacer que las personas, pues eso, se pusieran de acuerdo, se dieran la mano, se quisieran, etcétera, etcétera. Un poco parecido a lo que, no sé si lo habéis visto, cuando a lo mejor en un patio de colegio o en una guardería, ¿verdad? Los niños pues a veces se pelean por el mismo coche y uno a lo mejor pega un mordisco al otro o le pega un bofetón o le empuja y le tira. Eso se ve más en las guarderías, ¿verdad? Pues a lo mejor a veces llega la persona encargada de ese grupo de niños y dice, venga, 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 vamos a ver, ser amiguitos, hombre, pediros perdón, darle un besito, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a veces el besito no es tal besito, porque claro, siguen ahí enfadados y tal. Bueno, mediación no es solamente daros un besito y que aquí no ha ocurrido absolutamente nada. Claro que ha ocurrido un conflicto, ha ocurrido una incapacidad de resolver por mí misma un conflicto. Claro que ha ocurrido y a lo mejor es una situación en la que a mí me ha tenido pensando días y días y días y meses y meses y meses pendiente y todo de un hilo, ¿no? Claro que ha ocurrido, claro que ha ocurrido. De lo que se trata es que a través de la mediación, eso que ha ocurrido, no lo neguemos, sino que dices, ya no me influye, ya no me influye, ya he saltado este obstáculo, he saltado esta valla, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué hacemos en mediación. Bueno, esto lo habéis visto muchas veces, muchos, ¿no? Es un tablero de ajedrez en el que vemos que, bueno, aquí esto se ha repartido de esta manera, ¿no? En un lado hay unas fichas que digamos son las buenas, ¿no? Aquellas que en teoría, pues nos pueden dar más bazas para ganar la partida de ajedrez, donde están las reinas, los reyes, los alfiles, caballos, etcétera. Y en otro lado están los peones. Las personas cuando tenemos un conflicto, algunas pensamos que solo tenemos peones, no tenemos oportunidad ninguna. Tenemos que ir pasito a pasito y callandito, callandito, porque es que, vamos, nos van a arrasar. Y hay otras personas que piensan que tienen todas las de ganar, que tienen más razón que todos, en fin, por lo que sea. A veces tiene un trasfondo objetivo. O sea, yo puedo pensar, realmente yo aquí no tengo nada que hacer, porque, en fin, si esto se lleva a los tribunales, pues a lo mejor me quitan la razón, ¿no? Pero a lo mejor puede ser subjetivo. Puede venir de que soy una persona acomplejada, de que soy una persona muy tímida, o soy una persona, en fin, con autoestima muy elevada, y entonces yo digo, esto es, no pasa nada, o sea, yo tengo aquí las dos reinas, los dos reyes y tengo todo y ya está, jaque mate a la primera, ¿no? No me van a dar nunca jaque mate, o sea, lo podría dar yo, evidentemente. Pues, ¿qué hacemos en mediación? Pues que las partes llegan así, a veces no tan así, a veces el otro de las fichas buenas tiene algún peoncito y el de los peoncitos pues a lo mejor tiene un caballo, un alfil. Bueno, lo que hacemos es que nosotros los mediadores revolvemos todas las fichas y hacemos que cada uno coja la ficha que necesita para la jugada que vaya a emprender, para lo que se va a hacer. Digo lo de la jugada que se va a emprender en el mejor sentido de la palabra, no porque la mediación sea un juego, ni porque sea una contienda, ni nada de esto, sino qué es lo que necesitas, y de acuerdo a lo que necesitas, pues coge el caballo, coge el alfil o coge el peón. Eso es lo que fundamentalmente hacemos en mediación. Hablamos mucho de un espacio de diálogo, ¿verdad? Porque en mediación lo que se hace es facilitar la comunicación. Algo de lo que hablamos siempre, todos los días estamos hablando de comunicación. Qué importante es la comunicación, me comunico muy bien, qué buen comunicador es fulano, qué mal comunicadora es mengana, que yo ya hace mucho tiempo que perdí la comunicación con tal persona, etcétera, etcétera. Hablamos mucho de la comunicación y la comunicación, desde luego, es muy importante. Algo que estamos haciendo continuamente, de manera verbal y no verbal, analógica, digital, como lo queráis denominar, pues efectivamente es algo muy complejo.
muy complejo. Yo ahora mismo estoy hablando y estoy hablando sin cesar, vosotros estáis escuchando y estoy segura que el eco de mis palabras va a ser interpretado de manera diferente por cada uno de vosotros, ¿verdad? El eco de mis palabras. Si yo pronuncio la palabra árbol, dependiendo de cómo sea cada uno, del lugar en el que haya crecido, del lugar ideal, de sus sueños, etcétera, pues a lo mejor se imagina el árbol de una forma o de otra, ¿no? Para mí el árbol puede ser una palmera o puede ser un abeto, dependiendo, ¿no? de lo que para mí sea un árbol, ¿no? Y a lo mejor resulta que pensando incluso en el mismo árbol, pues vamos a suponer que aquí hay dos personas que están pensando en un manzano. Pues a lo mejor para una persona el manzano está dando manzanas Starkin y para otra persona está dando verde doncella. O para otra persona está en invierno y no hay manzanas en el árbol. Es decir, hay que facilitar la comunicación para que el mensaje de una parte sea interpretado correctamente por la otra y además con ausencia, es decir, sin atisbo de frases dañinas, de elementos perturbadores de alguna forma. De alguna manera es transformar lo que es más fácil siempre, que es echarle la culpa al otro. Esto está así por tu culpa, porque tú quieres. ¿Qué haría un mediador? Quienes sois mediadores lo tenéis, ¿verdad? Ya seguramente, no veo el chat, pero seguro que lo estáis poniendo en el chat o seguro que lo estáis poniendo. Bueno, como aquí no hay soluciones mágicas, una de las cosas que podría hacer el mediador, evidentemente, es remarcar, es reformular todo esto, ¿no? Y en esa queja, ¿no? Esa queja que está plasmando esa persona, pues a lo mejor darle la vuelta y decir, ¿a ti te gustaría trabajar con esta persona o hablar con esta persona sobre lo que os preocupa? ¿O quieres decir que todavía hay muchas cosas, ¿no?, que resolver entre vosotros? En fin, dependiendo un poco del contexto, ¿no? Bueno, pues eso es facilitar la comunicación, ¿no? De alguna forma. Que si yo estoy pensando en una palmera, la otra persona se entere que yo estoy pensando en una palmera y que la palmera además tiene dátiles. Porque para mí es muy importante que la palmera tenga dátiles. Bien. También lo que hacemos en mediación es buscar los puntos comunes, es decir, fijarnos más en lo que une a las personas que en los que diferencia a las personas. ¿Es importante lo que diferencia a las personas? Claro que sí, es importantísimo. Ninguno es igual, a Dios gracias. Claro que sí, importantísimo. Pero si queremos que las personas colaboren, es importante que se den cuenta en aquellas cosas que realmente les unen. ¿Mm? Eso es importante. Bueno, es el típico ejemplo, ¿no?, de si pues una discusión o un problema en una empresa, ¿verdad?, en la que pues hay muchas deudas y una parte vamos, por ponerlo fácil, son dos socios, ¿verdad? Y un socio pues dice, pues con todas estas deudas a lo mejor pues lo mejor es hablar con los acreedores y ver la posibilidad de pedir un concurso, etcétera, etcétera. Y a lo mejor el otro socio, la otra socia, pues lo que dice, no, vamos a ver, vamos a buscar otras fuentes de financiación, vamos a ver qué cosas podemos hacer, puede haber otras soluciones, vamos a hablar con una persona experta para que nos diga qué consecuencias puede tener pedir ahora un concurso, ¿no?, que a lo mejor es muy precipitado, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros nos fijamos en lo que les diferencia, pues a lo mejor resulta que la diferencia se va agrandando más, porque ¿qué nos ocurre a todos cuando, digamos, tenemos una posición que defender? Pues que la defendemos con uñas y dientes, ¿verdad? Pero con uñas y dientes, que es que a veces nos liamos de tal forma que a mí a veces me ha pasado que yo he dicho, pero al final, o sea, a mí qué se me ha perdido en esta discusión, pero además qué tontería, ¿no? Al final esto ha desembocado
voy a llamar ahora mismo porque, oye, somos amigos de hace un montón de tiempo y decirle, oye, mira, chica, o sea, que es que no merece la pena, que yo te conozco, que tú me conoces, pero esas cosas pasan, nos enrocamos, ¿verdad? Pero si ayudamos a las partes a que se fijen en lo que les interesa, que les une, aquí está claro el elemento, ¿no?, que les une, es que quieren seguir adelante con la empresa, ninguno ha dicho que se liquide todo y que se vaya todo, ¿verdad?, se esfume. No, 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 no. Evidentemente, bueno, pues vamos a fijarnos en esto que nos une. Si queremos seguir, si queréis seguir con la empresa, qué posibles soluciones, qué posibles opciones, qué cosas se pueden hacer para continuar con la empresa. Y se van analizando de todas estas aportaciones y de todas estas opciones que va diciendo la gente, los pros, los contras, etcétera. Por supuesto, si en el camino necesitan asesoramiento técnico, jurídico, fiscal, del tema que sea, pues entonces evidentemente, por supuesto, que también tomen las decisiones de acuerdo a ese asesoramiento técnico que lo prestarán los técnicos, las personas que los mediados busquen, ¿no? Esta conducta proactiva para acercar las posturas también lo hacemos equilibrando los posibles desequilibrios de poder entre las partes. Yo me atrevería a decir que todo conflicto siempre lleva a un desequilibrio. Es decir, que no pensemos que todo el mundo tiene las mismas fichas de ese tablero de ajedrez así para empezar. No, hay momentos en los que sí, pero hay momentos en los que no. Hay casos en los que no. Es decir, ¿qué hace el mediador? Pues como hacemos cuando una mesa o una silla cojea, pues a veces calzamos, ¿verdad? Pues vamos calzando, vemos de dónde surge el desequilibrio y entonces calzamos. ¿Para qué? Para que las personas puedan comunicarse y buscar ese punto en común en un plano de igualdad. Fijaros qué distinto, ¿no?, a lo que ocurre en un juzgado. Ahí nunca hay un plano de igualdad, aunque se sienten a la misma altura los letrados, procuradores en estrados, ¿verdad? Pero evidentemente a veces la brecha entre una parte y otra, a veces pues porque la ley o no ley o la jurisprudencia o lo que sea les ampara o no les ampara, o por lo que sea, porque no hay pruebas, porque hay una persona que no puede acreditar lo que está diciendo de la otra, etcétera, etcétera. Ahí parece que la brecha, ¿verdad?, es muchísimo más grande. En mediación no, esa brecha se reduce, se elimina. Y por supuesto se les ayuda a tomar las decisiones, como vengo diciendo a lo largo de la charla. Acompañamos a las partes. A mí me encanta decir que los mediadores acompañamos a las partes, pero no les acompañamos como les podemos acompañar a hacer una gestión, esto y lo otro. No, acompañamos a las partes realmente en lo que sienten, acompañamos a las partes en lo que desean, acompañamos a las partes en sus pretensiones, más digamos, íntimas, ¿no?, más profundas. Porque, entre otras cosas, los mediadores saben gestionar las emociones de las partes. Nos formamos, entre otras cosas, para eso, no solamente para poner de acuerdo a las personas, sino para desentrañar de dónde vienen esos desacuerdos, de alguna forma detectar cuáles son las necesidades insatisfechas y, por supuesto, ver, enseguida detectar las emociones. Todos los mediadores, no solamente los mediadores que han estudiado psicología, también los mediadores que han estudiado derecho, también los mediadores que han estudiado arquitectura, también los mediadores que han estudiado medicina, también los mediadores que sean ingenieros. Todos los mediadores, porque eso es consustancial, digamos, a la función del mediador. Y entonces, bueno, acompañamos a las partes, les ayudamos a gestionar esas emociones, siempre desde la imparcialidad. No podemos tomar partido por ninguno por otro, pero es que además una cosa muy importante es que no podemos tener ningún tipo de vínculo con ninguna de las partes. Y en el caso de que hubiera algún atisbo de vínculo, hay que ponerlo, hay que exponerlo. Oiga, yo en el pasado resulta que conocía a esta persona, para que las otras partes o la otra parte pueda decir, bueno, aún así no me importa que usted sea la mediadora o que usted sea el mediador, o que diga, no, 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 tenemos que buscar a otros mediadores.
Y quienes compatibilizan dos profesiones, es decir, su actividad X y también la de mediador, pues evidentemente yo no puedo mediar aquello que llevé pues, siendo terapeuta de esas personas o siendo asesora fiscal de esas personas, etcétera, etcétera. Acompañamos, por tanto, desde la imparcialidad. Algunos mediadores les he oído hablar que en vez de imparciales somos multiparciales porque vamos a favor de todas. Bueno, a mí, digamos que lo de la imparcialidad siempre lo entendí de una forma global, de una forma bonita. Si vosotros queréis lo de la multiparcialidad, pues adelante, ¿no? Pero para mí está bien ser imparcial. Y con neutralidad, la neutralidad es no opinar, no juzgar, no prejuzgar, no criticar, no atacar. No quitarle a nadie la palabra así, decir, lo que estás diciendo no tienes razón. No, 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 no. En absoluto, porque no estamos ahí para criticar absolutamente nada. Todo el mundo tiene derecho a hablar de lo que le ocurre y a hablar de las razones que le llevan a decir eso que está diciendo, a decir lo que piensa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para mí la mediación tiene muchísimas ventajas, aparte de lo que vamos diciendo, ¿verdad? Si no tuviera ventajas, pues yo no estaría aquí hoy celebrando con todos vosotros el Día Europeo de la Mediación y yo no sería mediadora de Mediacam y yo no estaría aquí para decir que efectivamente la mediación no es un acto de fe, sino que es algo, bueno, pues que tiene su propio método y que tiene sus propias reglas y que esto pues puede funcionar. Y de hecho funciona, Bueno, una de las ventajas también es que es voluntaria. ¿Cuántas cosas, verdad, hay en la vida voluntarias? Pero ¿realmente voluntarias hay tantas? Es voluntario tanto para comenzar el proceso de mediación como para continuar en él. Es decir, yo puedo ir a informarme de lo que es la mediación, puedo tener esa curiosidad, o bien porque me han mandado un juzgado, o bien porque mi abogado se ha empeñado, o bien porque, mira, he visto un reportaje en televisión, pues tal, voy a preguntar sobre la mediación, pero si no me convence, o yo creo que no es adecuado para mi caso, o resulta que me han dicho que hay que ponerse en contacto con la otra parte y no sé yo, bueno, vamos a ver, vamos a dejar pasar un tiempo, porque ahora, porque tal, porque cual, no necesito a lo mejor en este momento iniciar el proceso de mediación. Pero es que además, y esa es una de las grandezas de la mediación, es que puedo comenzar el proceso de mediación, hemos empezado ya, ¿no?, a dialogar entre las partes, ya se han expuesto muchas cosas y tal, pero mira, resulta que la otra parte pues ha dicho que no quiere seguir. Pues ya está, es voluntario también para dar por concluido el proceso de mediación. ¿Por qué para mí esto es una ventaja? Pues eso es una ventaja porque yo creo que las personas cuando se acercan a la mediación no tienen nada que perder, yo creo que no se pierde absolutamente nada y a lo mejor se tiene mucho que ganar. Nada más y nada menos que resolver, resolver el conflicto, resolver la disputa. Y por supuesto no colisiona el derecho de las partes para acudir a otras vías de solución de conflictos. En caso de que no haya acuerdo, en caso, como antes he dicho, que una de las partes se retire de la mediación, etcétera, etcétera, o simplemente no ha habido acuerdo, se ha terminado la mediación sin acuerdo, pues las partes pueden acudir a la vía que quieran para resolverlo, a la vía que quieran. Y eso es importante, no solamente porque lo digo yo o que lo digan los mediadores, sino porque es que lo dice una ley, lo dice la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Pero es que por encima de esa ley lo dicen las leyes supranacionales europeas, porque un principio básico es precisamente el de la voluntariedad. Y esto conlleva a que no cercena el derecho que tienen todos los ciudadanos, por ejemplo, de acceso a los tribunales de justicia. La mediación no hemos podido llegar a acuerdos, bueno, pues interpongo una demanda o no la interpongo, o me voy a un arbitraje o me voy a otro tipo de vía de resolución de conflictos, ¿verdad? Otra de las ventajas de la mediación, que es confidencial, eso es fundamental, hasta tal punto que los mediadores actuamos bajo secreto profesional. Vamos, de todas. Y antes yo he apuntado, los mediadores estamos sujetos a responsabilidad civil, ¿verdad?
Bueno, pues digamos que estas serían de las cosas, conculcar el secreto profesional, de las cosas que evidentemente, ¿verdad?, despertarían de alguna forma ese tipo de responsabilidad. Todo lo que se conoce en mediación, tanto de forma verbal como escrita, etcétera, etcétera, es confidencial y no se puede trasladar más allá de la mediación. Se queda en la mediación. Esto es como el famoso dicho, ¿no? Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que ocurre en mediación se queda en mediación. ¿Qué causas, digamos, que eximen de la confidencialidad? Pues cuando todas las partes dispensan expresamente a los mediadores de ese deber de confidencialidad, pero tiene que ser expreso y por escrito, claro, evidentemente. Y también cuando hay una resolución motivada en la jurisdicción penal, en las que, bueno, pues piden que que comparezca el mediador, pues para aclarar algún extremo de lo que sea. ¿Esto suele ocurrir? Pues no, yo nunca me he encontrado en esta tesitura. La verdad es que nunca me he encontrado en esta tesitura, ni de la dispensa por escrito de las partes, ni de que me venga un juez de lo penal a pedirme explicaciones de lo que ha ocurrido en una mediación. Es decir, yo creo, por tanto, que la mediación es un espacio seguro, ¿no?, de alguna manera. Y respecto de las partes, porque claro, hablamos de las partes, de que son los protagonistas, etcétera, pues entre ellas tienen que actuar con lealtad, con buena fe y desde luego con respeto mutuo. Eso es importantísimo, ¿verdad? Durante el tiempo que se desarrolle la mediación, precisamente por esta lealtad, por esta buena fe y este respeto mutuo, las partes no van a poder ejercitar las unas contra las otras ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el objeto, ¿no?, con el objeto de esa mediación. Salvo, dice la ley, la solicitud de medidas cautelares, cautelarísimas y todo esto. Bueno, pues efectivamente, entre ellas tienen que actuar con esa lealtad y esa buena fe. Es que si no, no tendría razón de ser la mediación, porque de lo que se trata es que dialoguen, que busquen el punto común, ¿verdad?, los intereses comunes, que lleguen a una serie de acuerdos y que evidentemente esos acuerdos se tomen de forma consciente, habiendo podido barajar los pros y los contras desde muy diversos puntos de vista, ¿no? Si alguien se queda un as en la manga, pues eso puede ser una bomba de relojería. ¿Dónde ocurre a veces esto? Pues a veces esto ocurre cuando las partes no asumen el conflicto directamente entre ellas, sino cuando a lo mejor es otra persona, ¿verdad?, la que negocia o la que habla en nombre de ellas. Entonces, bueno, pues a veces ocurre esto, que ahí los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo no son tan factibles y a lo mejor alguien ha negociado ocultando algo y luego eso, pues evidentemente degenera en otro conflicto. En mediación no, porque estos son principios de la mediación, establecidos legalmente por leyes nacionales y supranacionales. Para quienes estáis aquí y os dedicáis a los procesos judiciales o sin dedicaros a los procesos judiciales, os puede interesar. ¿Interfiere en el proceso judicial? Es decir, si ya estamos en sede judicial, si ya hay una demanda y hay una contestación y todo esto, si yo voy a mediación, resulta que esto se alarga muchísimo más porque nos han señalado el juicio para dentro de 3 meses y ahora yo me meto en mediación, ¡uf! ¿Qué pasa? Ahora ya todo lo que hemos hecho se echa para atrás. No, no. La ley nos dice que las partes podrán pedir la suspensión del proceso judicial, podrán, y son todas las partes las que tienen que pedir en el juzgado la suspensión del proceso judicial. Y luego también hay otra cosa, la propia ley también de mediación en asuntos civiles y mercantiles, pero también las leyes supranacionales de mediación que no solamente se aplican a la mediación en asuntos civiles y mercantiles, sino también en otra serie de asuntos, en todos los demás, pues también dicen que la mediación se tiene que realizar en el menor tiempo posible y con el menor
número de sesiones posibles. Es decir, que en ningún caso una mediación va a durar, salvo casos excepcionales. Yo estoy recordando ahora una que comenzamos antes de la declaración oficial del COVID, se suspendió por el tema del confinamiento, se reanudó cuando ya se salió del confinamiento, pero estábamos todavía en estado de alarma y, claro, entre pitos y flautas esa mediación duró cerca de 9 meses. Vale, pero fueron esas circunstancias excepcionales. En circunstancias excepcionales una mediación no dura todo esto. A mí siempre me gusta decir, cuando una mediación dura más de 2 meses, 2 meses y medio, una cosa así, eso ya no es una mediación, eso ya se convierte en algo. Y normalmente las mediaciones no llegan ni a 2 meses. Es decir, si se va trabajando aunque no surjan circunstancias, enfermedades o cualquier cosa de esa, y se va trabajando con una agilidad en las sesiones, ¿verdad? Y con una disposición de las partes, de agenda, etcétera, pues la verdad es que no dura más allá de 2 meses, ¿no? El acuerdo es vinculante, claro que es vinculante, es un contrato entre las partes que tenemos que cumplir, como yo tengo que cumplir el acuerdo con ese casero al que he aludido antes, al que no le he pagado las rentas desde hace algún tiempo, pero es que además se puede llevar ese acuerdo a elevar a escritura pública en el notario, que eso tiene unos efectos. Eso tiene unos efectos, no solamente que ya sea una escritura pública, sino que en caso de incumplimiento irregular o incumplimiento de ese acuerdo, pues entonces se lleva al juzgado y el juzgado lo ejecuta tal cual, es decir, tiene efecto de fuerza ejecutiva como si fuera un título judicial, ¿eh? Y esto no lo digo yo, insisto, todo esto está en las normas, esto es así. Pero es que además en aquellos casos en los que es necesario que llevarlo al juzgado, pues porque a lo mejor es una mediación que hemos iniciado porque un juzgado nos ha mandado a ella, pues entonces se puede llevar al juzgado para homologación de ese acuerdo. Vivimos en la era global, ¿verdad? En la que a lo mejor, bueno, pues yo tengo relaciones comerciales con una empresa o con unas personas que viven en Italia, en París o en Checoslovaquia, ¿no? Y a veces llegamos a acuerdos a través de Internet, porque también se puede hacer la mediación online, evidentemente, o a lo mejor no, o a lo mejor la hacemos presencialmente, pero somos partes de distintas nacionalidades, somos partes en las que además, bueno, pues cada una tiene una jurisdicción distinta, etcétera, etcétera. Son los llamados acuerdos transfronterizos, ¿no? En los que las partes son de nacionalidades diferentes. Cuando digo partes, hablo tanto de personas físicas como jurídicas. Bueno, pues un acuerdo transfronterizo es eficaz también en nuestro país si ha sido aprobado por una autoridad similar a la que lo aprobaría aquí. Es decir, que en principio que fuera similar a lo que sería un juez o lo que sería un notario, ¿no? Es decir, que claro que tienen también lo que hacemos en España, tiene también trascendencia después en Francia, en Bélgica o más allá, y por supuesto lo que ocurre en Lituania o lo que ocurre en Alemania, pues también puede tener trascendencia aquí. Ya hemos hablado de la duración del proceso, lo que menos dure, y yo insisto, para mí la mediación es un espacio de seguridad porque las personas pueden tratar todos los asuntos que les preocupan, con entera libertad, sin sentirse coaccionados. Para eso están los mediadores, precisamente, para reequilibrar todas esas cosas, sin sentirse juzgados, criticados, etcétera, en igualdad de condiciones y, lo más importante, sin publicidad. A veces hay incluso mediaciones en que las partes llegan a un acuerdo en los que quieren que determinados extremos de ese acuerdo o todo el acuerdo quede en secreto entre las partes, ¿no? Bueno, pues eso también es una posibilidad, eso también se trabaja, ¿no? Con las partes, bueno, si ellos quieren que quede en secreto, porque a lo mejor es un tema de propiedades intangibles o algo por el estilo, pues quedará en secreto. Pues ya está, y se hace así constar, y entonces evidentemente ellos tendrán que reflexionar sobre las
razones que les puede llevar a eso, a que eso sea más beneficioso. Los mediadores no estamos para decir si eso es mejor, peor o regular, es lo que las partes evidentemente quieren. ¿Las partes pueden acordar todo? Pueden acordar absolutamente todo. ¿Hay algunas líneas rojas? Claro que hay algunas líneas rojas, por supuesto que hay algunas líneas rojas. Lo primero, no conculcar ninguna ley que sea de obligado cumplimiento. Y eso todos los mediadores lo saben. Todos, absolutamente todo. Yo quiero en esto tranquilizar a todas las personas que hay aquí que no son mediadoras o que, como decíamos antes, no creen en la mediación. No, vamos a ver, que los mediadores están formados y saben perfectamente esto, ¿no? En segundo lugar, por supuesto, no conculcar ningún derecho de ninguna persona, sobre todo hay que tener en cuenta siempre digamos, los colectivos más vulnerables, como pueden ser menores de edad, como pueden ser personas que tienen algún tipo de discapacidad, etcétera. Es decir, digamos que esas son las líneas rojas, ¿no? Por lo tanto, un acuerdo, es muy difícil que un acuerdo acabe siendo gravoso para alguien que no es parte o que se conculque o que no se hayan tenido en cuenta los intereses de los hijos menores de edad, etcétera. Es decir, para empezar, los mediadores están formados para saber todas esas cosas y en segundo lugar, evidentemente, nadie, yo por lo menos no conozco, nadie, ningún mediador les animaría a las partes a hacer un acuerdo que conculcara alguna norma de obligado cumplimiento, es decir, lo que decimos en jerga jurídica de jus cogens, ¿verdad? Y evidentemente que conculcara los derechos de personas ajenas a la mediación, pero interesadas de alguna forma en la mediación, y como pueden ser personas menores de edad o pueden ser personas con algún grado de discapacidad. La mediación, pues para mí la mediación es una oportunidad. Yo creo que favorece fundamentalmente pues, la oportunidad de trabajar en equipo. Yo creo que eso es importante. Hay un equipo de mediación, es decir, las mediaciones, aunque las lleve un solo mediador o una sola mediadora, pues evidentemente hay un equipo, porque se hace equipo con las partes y se hace equipo con los asesores de las partes, si las partes van acompañadas de sus asesores, etcétera, etcétera. Es decir, es la oportunidad de trabajar en equipo, de ver muchos puntos de vista, ¿no? De resolver las cosas más rápidas, de alguna forma, y ya que estamos Mediaicam, y Mediaicam es el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados, de potenciar una abogacía preventiva, una abogacía también colaboradora, ¿no? Eso también es importante. Yo creo que desde luego eso es la oportunidad fundamentalmente de la mediación. Y como os había dicho, y como os había dicho al principio, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un caso, bueno, pues bastante corriente, que sucede más habitualmente de lo que parece, ¿verdad? Que yo he titulado así: si no disfruto de la casa, no cumplo, ¿verdad? Marta y Juan Jesús, perdón, se divorciaron hace un año. Por sentencia judicial, las dos niñas del matrimonio de 6 y de 8 años de edad se quedaron a vivir con Marta en la casa que fue domicilio conyugal durante 10 años. El tribunal le impuso a Juan Jesús la obligación de pasar una cantidad mensual para las necesidades alimenticias y escolares de sus hijas y que además pague la mitad de un préstamo hipotecario que grava el domicilio, porque él tiene el 50% de la propiedad. Hace 6 meses que Juan Jesús dejó de abonar su mitad de la hipoteca, alegando que él no disfruta de la casa ni puede entrar en ella, por lo que Marta es quien paga la totalidad del préstamo, pues creo que no quiere problemas con el banco, ¿no? Marta consulta a un abogado que le dice que Juan Jesús está equivocado y le indica las acciones judiciales que puede emprender, así como el derecho de crédito que tendrá contra él cuando liquiden la vivienda. Marta acude al juzgado pidiendo que se le obligue a Juan Jesús a cumplir la sentencia de divorcio en su totalidad, pero al recibir la citación judicial, antes hablábamos de frustraciones y de emociones, se ha despedido de su trabajo. Mientras tanto, Marta sigue abonando la totalidad de la hipoteca para no perder la casa y como su salario de cajera de un supermercado no es muy elevado, tiene que recurrir a la ayuda de sus padres. Fijaros qué conflicto, que tiene una solución, evidentemente, desde el punto de vista jurídico,
pues quienes sois aquí juristas sabéis por dónde encauzarlo y lo que le habríais asesorado a Marta y todo lo demás y lo que haríais, pero que el conflicto con ojos de iceberg, ¿no? Con ojos de mediadores, pues evidentemente, fijaros el conflicto ya salta hasta la familia de Marta, que la tiene que ayudar, ¿verdad?, para que no tenga un conflicto mayor en el banco. Bueno, si nos atenemos a lo estrictamente jurídico, pues este es un asunto, ¿verdad?, de incumplimiento de sentencia sin perjuicio de otras posibles implicaciones legales, de todo tipo que puede haber. Si lo vemos desde el punto de vista de la mediación, este es un conflicto de relación. Aquí ha ocurrido algo entre Marta y Juan Jesús. ¿Por qué piensa Juan Jesús, verdad, que si no disfruta de la casa? ¿Por qué siente que se le ha mermado del derecho de la casa? ¿Por qué no entiende que sigue siendo propietario de la casa? ¿Qué es lo que le pasa a Juan Jesús, verdad? Eso ha originado un conflicto de relación pues muy grande, porque yo me imagino que Marta, con lo que está pasando, a lo mejor no quiere ni oír hablar ya de Juan Jesús. Y con esas dos niñitas que tiene, pues a lo mejor, pues como nos ocurre a veces, ¿verdad? A lo mejor se le retuercen las tripas los fines de semana cuando las niñas se van con Juan Jesús. Y entonces, pues en vez de ponerle una muda, pues no se la pone. Y empieza el conflicto a hacerse mucho más grande. Un conflicto de relación, pero también es un conflicto de información. Y quienes sois juristas diréis, es que Juan Jesús a lo mejor no ha sido bien informado. Pues efectivamente, a lo mejor no ha entendido la información, o a lo mejor no ha entendido y ha dicho me arriesgo, que también a veces ocurre, me arriesgo, que venga un juez y a ver qué pasa. Bueno, pues aquí lo tenemos, fijaros, cosas completamente distintas. Y fijaros en el hecho que ocurre. Es decir, se han interpuesto, se han ejercitado acciones y Juan Jesús, ¿cómo ha reaccionado? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, habría que aplicar las leyes, la jurisprudencia, ¿verdad? Desde la mediación, ¿qué haríamos? Pues ver qué dicen las partes, qué sienten las partes, cuál es su necesidad insatisfecha, buscar puntos comunes, como hemos dicho antes, ayudarles a generar opciones. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo podemos hacer con todas las partes en conjunto, sentadas en el mismo lugar, en el mismo momento. Antes he dicho, se puede hacer online, porque a veces las partes pues, prefieren no estar la una al lado de la otra, o a lo mejor ahora, ¿no?, en esta situación de pandemia que tenemos, pues resulta que alguien pues, no puede salir a la calle porque está confinado o porque ha dado positivo, lo que sea. Es decir, bueno, se puede hacer así, pero es que incluso haciéndose presencial o haciéndose por métodos online, también podemos tener entrevistas de todas las partes en el mismo momento o bien por separado, porque a lo mejor resulta que dependiendo del caso, de cómo sean las partes, de cómo cada parte, ¿verdad?, las cosas que están aflorando, las que no están aflorando, a lo mejor los mediadores dicen para esto, a lo mejor pues para depurar determinadas emociones, depurar en el sentido de gestionarlas, ayudarles a gestionarlas, pues porque a lo mejor pensamos que aquí hay una agenda oculta y hay algunas cosas que no han terminado de salir, pues a lo mejor separamos a las partes y hacemos, ¿verdad?, sesiones por separado. Volvemos a la columna de lo estrictamente jurídico. Pues, ¿qué es lo que se hace aquí? Nos vamos a tener a lo que dicen las leyes de procedimiento, ¿no? La ley, en este caso, la ley de enjuiciamiento civil, ¿no? Bueno, pues vamos a ir al procedimiento, perdón, nos hemos ido al procedimiento estricto, ¿verdad? Esto es lo que hay que hacer, las normas de cómo se articula todo eso en un procedimiento judicial. El proceso de mediación, he dicho al principio que era un proceso reglado, pero también es un proceso flexible. Es decir, que aunque sea arreglado, las partes, a lo mejor en un momento determinado, al elaborar la agenda de temas con ellas, vamos determinando cuáles son los puntos de los que quieren hablar y cuáles son los puntos en los que sería para ellos bueno poder llegar a un acuerdo, pues luego a lo mejor resulta que dentro de una semana o de 2 semanas se les ocurre algo. No les vamos a decir, no, se le ha pasado a usted el plazo, no.
eso se habla y se incorpora a lo mejor también a esa agenda de temas, ¿verdad? Desde lo estrictamente jurídico habría una demanda y una contestación basada en posiciones y en pruebas, es decir, en lo que se ve, realmente lo que se ve. En mediación ya hemos dicho que no, que buscamos que las partes dialoguen y decidan, desde luego, con soluciones tras ese proceso dialogado en el que evidentemente va aflorando lo que no se ve. Todos esos mitos, tabúes, necesidades, frustraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Desde lo estrictamente jurídico, pues a veces una sentencia se puede recurrir, puede haber incidentes de cualquier otro tipo, puede haber otras demandas, demanda de ejecución, etcétera, etcétera. El acuerdo de mediación, como he dicho anteriormente, pone fin a la disputa porque es el reflejo de voluntad de las partes y evidentemente si las partes quieren modificar ese acuerdo de mediación, siempre pueden llegar a mediación. Con esto hemos terminado. Yo os agradezco a todos la atención prestada y yo no sé si en el chat hay alguna pregunta que me queráis comentar. Pues he anotado una, Amparo, que te Dime. trasladan, además de que ahora puedan incluir alguna más. Sí. Uno de los participantes dice que ¿cuál sería para ti el plus que la mediación puede ofrecer sobre la negociación que ya realizan los abogados o incluso las partes? Pues yo creo que fundamentalmente esa imparcialidad y esa neutralidad. La negociación que hacen los abogados en algunas ocasiones es muy buena negociación, pero es una negociación que se hace defendiendo los intereses de cada una de las partes y entonces dicen, pues hasta aquí llegamos, ¿no? El abogado además tiene una serie de instrucciones que le da a la parte, pero de alguna forma al defender los derechos de la parte, digamos que queda constreñido, evidentemente, a no saltarse, ¿no? A defender esos derechos de su cliente. Y yo fundamentalmente la diferencia que veo ahí con la mediación es que en mediación no se va a favor de nadie, evidentemente, cada parte puede expresar lo que le sucede, lo que le ocurre, etcétera, y para mí tiene un plus sobre la negociación, claro que tiene un plus sobre la negociación y es fundamentalmente eso, que el mediador a no ir a favor de ninguna de las partes, pues digamos que no está ahí defendiendo los intereses de nadie, sino que va a favor de todos ellos, es fundamentalmente esto. Y respecto de la negociación que pueden llevar directamente las partes, hay personas desde luego que saben negociar muy bien, pero también es verdad que hay personas que al negociar se inundan de emociones, lo ven todo desde un punto de vista estrictamente personal, a veces esto hace que se fijen en cosas que a lo mejor resulta que eso entorpece la posibilidad de ver otras, y yo creo que a través de un proceso de mediación es como ensanchar ese campo de visión, ¿no? Es como ensanchar ese campo de visión. Pienso en el cine y pienso en una película, Matrix, la primera película de la saga Matrix, ¿verdad? En la que hay una escena, ¿verdad? En la que están en un coche, dos de las personas protagonistas, y entonces hay un dilema. ¿Qué hago? ¿Me quedo en Matrix o me enfrento a ello y salgo al exterior? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Abren la portezuela del coche y fuera están cayendo chuzos de punta, no sé si lo recordáis, y entonces sin necesidad de decir, a lo mejor te conviene quedarte en el coche, pero dices, bueno, pues tú decides, si tienes chubasquero, si tienes paraguas, si eres consciente de que hay charcos muy grandes, si tienes buenas botas catiuscas, pues sal fuera. Pues eso es lo que hacemos un poco los mediadores, es decir, ayudarles a gestionar emocionalmente su conflicto, facilitando ese diálogo, esa comunicación, y evidentemente de alguna forma con eso se van limando todas esas cuestiones que a lo mejor ellos no tenían en cuenta. A lo mejor si yo negocio directamente, abro la portezuela del coche, no llevo botas, no llevo paraguas y me empapo, absolutamente me empapo, ¿eh? Me empapo porque me he sentido ofendida por lo que me ha dicho, porque me parece que es una tomadura de pelo lo que me está pasando, etcétera, etcétera. Si a lo mejor hay personas
como los mediadores que me ayudan de alguna forma a reflexionar dónde vas que no tienes catiuscas, dónde vas que no tienes paraguas, dónde vas, sin decirme es mejor esto o lo otro, pero decir, bueno, sabes a lo que te enfrentas, y si yo puedo reflexionar, pues a lo mejor, aunque salga a mojarme, a que me llene de agua, pero yo ya he afrontado las consecuencias de esto. No sé si he contestado, porque yo a veces... Se trasladan más cuestiones, Amparo. Hay una persona que quiere saber si desde un punto de vista crees que la mediación podría suponer un freno para los despachos de abogados en procesos que puedan resultar poco rentables. Y hay otra persona que lo que dice es que cree que sería muy interesante introducir el concepto y la finalidad de la mediación directamente ya en los programas educativos de secundaria, incluso como una alternativa formativa académica, profesional. Sí, bueno, pues vamos a ver, no se me olvida lo último, me lo apunto aquí. Sí, podría ser interesante para los abogados. Yo creo que es muy interesante para los abogados. Efectivamente, no solamente los temas, pero es verdad que a veces llevan cuestiones que dices, bueno, pues económicamente esto no me interesa, o a lo mejor en aquellos asuntos en los que incluso se están dirimiendo cuestiones que no son estrictamente jurídicas, que pueden ser metajurídicas, etcétera, etcétera, y yo creo que la mediación puede ser una opción realmente. Yo además, al hilo de esto, tengo que decir que ningún abogado va a dejar de tener un cliente, evidentemente lo dije el otro día, pero es que lo mantengo, no va a dejar de tener un cliente porque un asunto se vea en mediación, ni tampoco evidentemente va a dejar de ganar más dinero porque ese asunto se lleve en mediación. Es decir, el tema de los honorarios profesionales de los abogados y todo lo demás, todo el mundo sabe cómo establecerlo en las hojas de encargo, etcétera, pues tendrá, yo creo que también es una buena cosa, pues evidentemente, y a mí además me consta, ¿no?, que ya hay muchos abogados que en las hojas de encargo ya van metiendo, pues efectivamente, diversas posibilidades. Si se acude a mediación y eso termina en mediación, pues entonces costará esto y dará, en fin, bueno, como cada uno lo quiera organizar. Pero efectivamente, cuando las cosas son, digamos, de una cuantía, ya no voy a decir escasa cuantía, porque el conflicto, aunque nosotros desde fuera lo veamos pequeñito, para las personas es muy grande y es muy importante. Pues bien, cuando es por una cuantía que no le interesa al abogado, pues está clarísimo que, vamos, pues cuenta con la mediación, ¿no?, para que su cliente pues pueda quedar satisfecho. Respecto de la otra pregunta, pues efectivamente yo creo que la mediación tiene que llegar a las escuelas, no solamente en secundaria, sino es que lo metería desde las guarderías. Los niños aprenden de la misma forma que se aprende un idioma, de la misma forma que se aprende a querer a papá, a mamá, al yayo, a la yaya, etcétera, etcétera, pues aprenden todo esto. Yo lo iría metiendo, efectivamente, ¿no? En el País Vasco, hablo del País Vasco porque luego ya en otras comunidades autónomas ya también se ha hecho, pero en el País Vasco fue en la primera comunidad autónoma ya por la década de los años 90 en la que se empezaron con experiencias de mediación o de gestión, voy a decir, de gestión positiva de los conflictos en preescolar. Y fijaros, o sea, decir, ¿cómo se le enseña a un niño? Bueno, pues por una cosa muy simple, ¿eh? O sea, se iban repartiendo y sabían que cada día o cada semana uno era oreja y otras personas eran boca. Entonces los que eran boca eran aquellas personas, aquellos niños, aquellas niñas que les sucedía algo y entonces buscaban a alguien que era oreja para contarle lo que había pasado. Y el oreja sabía perfectamente que no tenía que interrumpirle, que tenía que escucharle y que tenía que escucharle con atención porque eso le iba a sanar de alguna forma a esa persona, ¿no?, que tenía que ayudarle. O
sea, fijaros de qué maneras, pero se pueden hacer. Y evidentemente ya en secundaria a mí me parece fundamental, y yo lo metería en las oposiciones a juez, y yo lo metería en todos los másteres habidos y por haber que tengan que ver con un montón de profesiones, y lo metería en la universidad. Quienes hemos estudiado Derecho, pues evidentemente lo metería como una asignatura. Me consta que ya hay, desde hace tiempo, hay algunas universidades que desde algunos departamentos, como por ejemplo la Carlos III, la Universidad de Salamanca, pues ya desde los departamentos de procesal, pues hablan, ¿no? Hablan también la Nebrija, ¿no? Hablan ya de la mediación y de los métodos adecuados de resolución de conflictos dentro de todos los métodos de resolución de conflictos. Estoy absolutamente de acuerdo. Y máxime por algo que quienes me conocéis, pues sabéis que yo repito, porque yo creo que a veces repetir las cosas, bueno, pues habrá gente que le moleste, pero para mí, pues yo creo que a todos nos gustan, ¿verdad? Que nos digan que nos quieren, aunque nos lo hayan dicho 1150 veces, ¿verdad? Pero no nos sobra que nos digan que nos quieren. Pues esto es igual. En España tenemos una ley de fomento de cultura de la paz desde el año 2005. Entró en vigor en diciembre del 2005. Fue acordada por todos los grupos parlamentarios. Esa ley es de obligado cumplimiento, y en esa ley ya se habla de todo esto, ¿no? De la importancia de instruir en procesos, ¿no? En procesos de formación desde pequeños, en las escuelas y en todos los campos, evidentemente, a través de gestión positiva de los conflictos y, por supuesto, mediación. No sé si hay alguna pregunta más. No hay preguntas, pero no quiero dejar de trasladarte el agradecimiento de muchas de las personas que han estado hoy aquí. Te dan las gracias, te felicitan, como siempre, por tu gran exposición y por la claridad en el mensaje transmitido, la diferencia, incluso la explicación para aquellas personas que puedan ser escépticos de la mediación y de este mundo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros y a todas vosotras. Para quienes puedan ser escépticos, están en su derecho de ser escépticos. Y ahora pues digamos, no sé, pues una cuña, ¿no? Una cuña para quienes sois mediadores y mediadoras. Da igual que haya escépticos, evidentemente. Yo estoy absolutamente convencida que cuando se acercan a la mediación, cuando ven que los mediadores son profesionales, digamos que de alguna forma dominan lo que están haciendo, ese escepticismo ya cae. O sea, yo lo he visto y ya está, no tengamos miedo en esto. Y para quienes estáis aquí y todavía os consideréis escépticos, pues efectivamente estáis en vuestro derecho de ser escépticos. Pero no sé, que creo que no hay nada que perder. Esto es una vía más que no es obligatoria hoy por hoy, pero es una vía más. Y yo creo que también está el deber de todos de saber en un momento determinado pues dónde pueden estar los recursos, ¿verdad? Igual que sabemos que hay un recurso a lo mejor en asuntos sociales que ayuda a tener una pensión o una subvención a tales cosas y tales otras, pues eso es un recurso más, nada más. Pues muchísimas gracias a todo el mundo.